Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tenemos tu palabra y pedimos, Dios, que a través de ella puedas hablarnos. Gracias por esta posibilidad hermosa de cantar, de estar juntos, de ser tu familia y de conocerte. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A ver. Vamos a probar la memoria. ¿Qué fue lo último que yo enseñé? Porque tuvimos un fin de semana que fue el día de la independencia. ¿Qué fue lo último que enseñé? Y quedé por la mitad. Esa es la parte buena. Puedo repetir siempre lo mismo y ustedes ¿cómo no se van a acordar? A ver. Muy bien, la fe. Y los resultados de la salvación. Pilar toma nota. ¿Quién más toma nota? Pero no trae los apuntes, dice. La fe. A ver, vamos a hacer algunas preguntas que yo ya hice y los que toman nota van a contestar a lo último, no ahora. ¿La fe es un don o no es un don? ¿Un don como regalo o un don como una capacidad que Dios da a su pueblo para servirle? Hay que ejercitarlo. Si hay que ejercitarlo, ¿por qué, Pilar? Porque viene del oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dijiste vos? Perdón, hermano, ¿qué dijo usted? Es una capacidad. ¿En qué momento Dios da esa capacidad y a quién da esa capacidad? Vamos a hacer la división. Porque por acá han dicho que es una capacidad dada por Dios para servir a Dios. Entonces ese es un don espiritual. Pero todos nosotros en un momento tenemos que ejercitar nuestra fe. Y todos tenemos fe como fruto del Espíritu Santo de Dios. Así que en el mismo momento que creemos, tenemos fe. Ya sabemos, la fe es un don, sí. ¿Es fruto del Espíritu Santo? Sí. ¿Es un regalo de Dios? Sí. ¿Cómo aumenta la fe? Bueno, Pilar lo acaba de decir, aumenta por la palabra de Dios. Y también por las situaciones difíciles. Cuando alguien dice, quiero tener más fe, ¿qué podría suceder? Que Dios te manda una prueba para que puedas ejercitar tu fe y tu fe va a crecer. Esa no es la manera que nos gusta, pero es la manera que funciona. Vamos a Hebreos otra vez, capítulo 11. Y si hay preguntas, si puedo, voy a contestar. Y vayan pensando en esto. Vamos a estudiar en un par de domingos elección, predestinación, omnisciencia, cosas que a veces se les hacen difíciles. La elección, la predestinación, la presencia de Dios. Hebreos capítulo 11, nosotros empezamos leyendo ¿en qué versículo? Atrás, muy bien. ¿En qué versículo empezamos leyendo? En el 37, porque un poquito y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? ¿Y usted lo cree? Uy, son 3 los que lo creen, el resto se queda, apaguen la luz. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Usted lo cree? Amén. 3 que se van al cielo conmigo. Amén. Un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen vida, los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acá empezamos, y este es un versículo que cualquiera sabe de memoria, así como pregunto del amor de Dios, te dicen Juan 3:16. La fe, Romanos 11. Pero es mucho más, Hebreos 11. Es mucho más que saberlo de memoria, es entender lo que es la fe. Y pensamos en algunas cosas. Fe, yo tengo fe y transfiero mi confianza. Dejo de confiar en mí y paso a confiar en Dios. Hace tiempo hice un ejercicio, pero a ver, ¿quién es grandote? David. David es el más grandote que tengo cerca. David, vos sabés que yo tengo algunos problemitas de salud y no me has escuchado hacer esto. Si yo te diría que vengas acá y te tires de espalda confiando en que te voy a levantar, ¿lo harías? Cobarde. ¿Por qué no? ¿No confías en mí? A veces pensamos en fe intelectual, pero cuando llega el momento de ejecutar nuestra fe somos así, que no me animo. Cuenta una historia
que es muy conocida, de un señor que era equilibrista. Entonces cruzaba las cataratas con una alambre cruzando, iba, venía, ¡oh, qué genio! Lo cruzó y todos lo aplaudían. ¿Cuántos creen que yo puedo cruzar con una persona? Yo creo, yo creo, yo creo. Venga. Y no, todo el mundo retrocedió. ¿Por qué? Todos sabían intelectualmente que esa persona podía hacerlo, pero en el momento de llegar, no. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cualquier persona en la calle sabe que Dios existe. Te habla de Dios, te habla de los santos, te habla de la Virgen. De hecho, hay gente que se para y hasta predica el Evangelio en forma intelectual, pero no hubo una transformación en su corazón. Así que, ¿cuántos son los que podrían venir a Jesús transfiriendo su confianza? ¿Por qué? Hebreos 12 dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces yo tomo mi fe, mi débil fe, la pongo en el Señor Jesús y es una fe bien puesta. El problema no pasa si tengo más fe o menos fe, es donde coloqué mi fe. Entonces, fe es transferencia de confianza, dejar de confiar en mí y pasar a confiar en el autor y consumador de la fe. Y vimos la primera palabra, fe, que tiene que ver con confianza, con fidelidad. Por eso nosotros podemos hacer lo que hacemos, porque es pues la fe, la confianza. Y fíjense, una convicción basada en lo oído, creer en una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo, nadie puede dejar que su fe crezca si no tiene un encuentro personal con la palabra de Dios. No pasa, puedo leer los mejores libros de teología, ser alumno de la mejor universidad, pero si no leo la Biblia, ¿saben cuál es la contra de los que estudian teología? Que hacen tareas pero no leen la Biblia. ¿Cierto o no? Sí, acá hay un par de personas que están estudiando en la universidad. Entonces, hay que leer la teología sistemática de fulano de tal, hay que leer el libro de fulano de tal, pero resulta que están tan metidos en sus tareas que se olvidan de ir a la palabra de Dios. Por eso nosotros, en nuestro centro de capacitación, empezamos, el otro día yo escuchaba a alguien decir, no, es que ahí enseñan vida cristiana. Por supuesto, enseñamos vida cristiana para poder llegar después a teología profunda, porque no tendría sentido empezar con teología y no conocer al autor de la vida. Ahora, sabemos que fe es confianza, sabemos que la fe es algo concreto y claro, ¿en quién? En la persona de Cristo. Si yo no puedo pensar en la persona de Cristo, puedo tener fe en cualquier cosa. De hecho, vemos ejemplos de personas con fe, pero ¿dónde la han puesto? Si vas a tal o cual denominación, te hablan de fe, pero fe es confiar en el autor de la fe, fe es confiar en el que consumó la fe. Vemos la fe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo no tengo que tener fe en fe, tengo que tener fe en el autor de la fe. La segunda palabra, ¿qué era la segunda palabra? Ah, está la presentación, no sabía que estaba la presentación. Perfecto. Poné donde dice fe bíblica. Genial, muy bien los de audio, cada día están mejor. Upostasia, anótelo, porque yo sé que en 15 días se olvidó. Una base o pararse sobre una base. ¿Y quién es la base? Cristo. Nosotros estamos parados sobre la base de la palabra de Dios. Nada tiene que movernos de la palabra de Dios. Ahora déjenme hacer un paréntesis. Cuando digo nada tiene que movernos de la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, ¿es bíblico? Es una pregunta con trampa, obviamente. ¿Todo lo que está en la Biblia es bíblico? Entonces la gente que te dice, sí, porque está en la Biblia. Ahora, todo lo que está en la Biblia, ¿es bíblico? Sí, porque está en la Biblia, pero todo lo que está en la Biblia, ¿es para mí? No. ¿Todas las promesas del Señor son mías? No, porque quizás era para los judíos. Entonces ya no es para mí. Entonces, ¿todo lo que está en la Biblia es bíblico? Sí, pero cuidado, porque
yo no puedo reclamar a Dios lo que Dios no me prometió. Y vemos ejemplos claros de personas que andan frustradas porque quieren tal o cual cosa, que todo lugar que pisares será vuestro territorio. ¿A quién le dijo Dios eso? ¿A quién? No, a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Así que nosotros pisamos esta tierra y digo, esfuérzate y sé valiente, toda la tierra es tuya, así que todo Pavas es mío. ¿Dios me dijo eso a mí? No, se lo dijo a Josué. ¿Lo puedo hacer práctico para mi vida? Lo puedo aplicar a mi vida, pero no en forma literal. Por eso digo, todo lo que está en la Biblia es bíblico, sí, pero no todo es para mí. Entonces tengo que siempre dividir a quién se lo dijo, en qué situación y por qué se lo dijo. Y definitivamente confiar que el mismo Dios de Josué es mi Dios. Entonces yo puedo hacer lo que él hizo, por supuesto. ¿Por qué? Porque tengo el mismo Dios. Entonces, si miran ahí la palabra certeza, una base o pararse sobre. ¿Sobre quién? Sobre la base firme, la palabra de Dios, la persona de Dios. Trae la idea de un fundamento, una base. La fe es la base o fundamento sobre la cual nos paramos firmes. ¿Dónde está su fe? A veces me preguntan, ay, yo no soy policía, de hecho, ¿no? ¿Qué pasa con fulano que ya no viene a la iglesia? No tengo la menor idea, siempre contesto lo mismo. De hecho, a veces le pregunto a la gente, ¿usted qué pasó el domingo? ¿Lo extrañamos? Y hasta se me ofende porque les pregunto. Pero como no soy policía, no tengo que preguntar, tengo que orar y ver cómo les ayudo. Pero cuando una persona realmente es cristiano, realmente nació de nuevo, ¿va a buscar obedecer a Dios por obligación o por privilegio? Por privilegio. Entonces, ¿va a congregarse o no va a congregarse? Claro que va a congregarse. ¿Por qué? ¿Porque es domingo? No, porque la Biblia lo dice y él ama a Dios. Una persona que no se congrega no está bien con Dios, salvo que esté enfermo. Ahora, suena hasta como que estoy juzgando, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y quién dice que tiene que congregarse? La Biblia. Entonces, ¿a quién desobedezco si no me congrego? A la palabra de Dios. Una persona cristiana que tiene su fe colocada en el autor de la fe y en la palabra de Dios, ¿va a tener un tiempo de oración y una comunicación diaria con Dios? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo dice y quiere comunicarse con el autor de la fe. Y así sucesivamente. ¿Va a servir? Definitivamente sí, porque es salvo, es santo, entonces quiere servir. Fíjense, son consecuencias claras de la persona que actúa por fe. Entonces es la certeza de lo que se espera, la convicción de la palabra más práctica que hay de lo que se espera, de lo que se espera. Vaya conmigo a Tito, por favor. Vamos a leer un pasaje de Tito, que lo hemos leído muchas veces y a mí me emociona pensar qué es lo que me tiene aquí sirviéndole. Cuando voy a Tito capítulo 2, y usted escuchó este pasaje más de una vez, en el versículo 11 dice que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos. Definitivamente a todos. Dios no elige a nadie. Entonces lo primero que hacía la gracia de Dios, si se acuerda, era redimirnos. Pero después la gracia de Dios nos reformaba a través de la enseñanza. ¿Y dónde está la esperanza del cristiano? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo espero a Cristo. Y si espero a Cristo, quiero que Él me encuentre fiel y con la fe bien puesta. Ahora fíjense, si no estuvo esa vez que lo enseñé, la fe me salva por medio de la gracia de Dios. Así que la gracia me redime, la gracia me reforma y la gracia me reencuentra. ¿Con quién? Con el Salvador. Acabamos de leer un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, qué fácil decirlo. Pero si somos ciudadanos del cielo, vivamos como el cielo. Entonces, hay cosas que están en la Biblia que yo tengo que hacer, no porque alguien me obligue, sino porque están acá
y son definitivamente mandatos para el creyente. Yo creo que se ha malinterpretado sin querer. Los 10 mandamientos ya no son para nosotros porque no estamos bajo la ley. Usted tiene razón. Pero hay muchos más mandamientos que el Señor Jesús dejó y que lo vemos a través de toda la Biblia, el apóstol Pablo también lo hace, que son para nosotros y son mucho más. De hecho, no eran 10 mandamientos. ¿Cuántos eran para Israel? 613. Y hoy son muchos más que nosotros tenemos que cumplir, pero no por obligación, sino por privilegio. Un privilegio que se basa en ¿qué? En quién estoy amando. Entonces, sabemos, volviendo a Hebreos, sabemos que la fe es confianza, que lo es algo práctico a quien estoy esperando. Si usted supiera que algo pasaría en su casa, estaría atento. El otro día el portón eléctrico no funcionó y estaba lloviendo muchísimo y yo tenía que salir a buscar a Adri y lo dejé abierto. Y dejé la casa abierta. Total, vivo en Pava, ¿qué puede pasar? Es que no lo podía cerrar, no es porque vivo acá. Y me fui. ¿Y cómo me fui? Me fui pensando, espero encontrar a Adri rápido porque tengo que volver, porque si alguien pasa va a entrar. ¿Por qué no aplicamos el mismo pensamiento? Tengo que estar atento y velando. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Cuándo viene? No sé, puede ser hoy, puede ser ya, porque lo que ha de venir vendrá. Y cuando dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, acuérdese que convicción era algo interno. Yo no le puedo transferir mi convicción a usted. Dios le tuvo que haber puesto a usted la convicción de que es pecador, de que el pecado lo separa de Dios, por consecuencia está condenado, de que necesita a Jesucristo, que tiene que poner su fe en el autor de la fe. Si Dios no lo hizo, no hay predicador que lo pueda hacer, porque la salvación es de Dios. Y definitivamente es hermoso pensar que por ella alcanzan buen testimonio. ¿Quién? Los que viven por fe. El testimonio no es mucho lo que yo digo, sino como yo vivo. Mirando todo el capítulo 11 de Hebreos, y sigue con nosotros, y podríamos ver todas las biografías de muchas personas. Yo les mencioné recién a estos hermanos que murieron en la selva de Ecuador. La fe bíblica actúa. ¿Por qué? Porque la fe es acción, es activa. La fe bíblica es la que le hizo actuar a esta gente. Y esas acciones dan buen testimonio. ¿Qué hace usted con la fe que tiene? Porque si la fe no lo mueve a actuar, yo veo el ejemplo del apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Uno dice lo que es la fe y el otro dice muestren su fe a través de sus obras. ¿La gente sabe que usted tiene fe? ¿O solamente escucha que tiene fe? ¿Por qué? Podemos pensar en la fe intelectual, la fe emocional y la fe salvadora. Así como en la salvación involucra todo, la fe involucra todo. Y hay muchas personas que son creyentes intelectuales, pero no cristianos nacidos de nuevo. ¿Qué dijiste? Dije que hay muchas personas que son creyentes intelectuales, pero no cristianos nacidos de nuevo. Se han criado en una iglesia, saben de memoria versículos, hicieron una oración, se la creyeron y viven a los tumbos, fracasando. ¿Por qué? Porque solo tienen fe intelectual. La fe intelectual es creer por las evidencias y el diablo hace lo mismo. Santiago 2:19, usted lo tiene atrás, que dice que el diablo también cree y tiembla ante la presencia de Dios. El diablo está vencido. El diablo es un soberbio que lo único que tiene es boca grande, como estudiamos el miércoles, pero sabe que está vencido. Pero el diablo cree. De hecho, el diablo conoce la Escritura mejor que usted y yo. Y se disfraza como ángel de luz para engañar a los elegidos. Puede tocarnos, no, puede influenciarnos, pero no meterse dentro nuestro, porque no nos puede poseer. Pero puede destruir una vida haciendo que todo parezca relativo. Esta semana vimos en el
grupo de la iglesia en el chat cómo cierta iglesia, entre comillas, aceptaba parte de la Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con la diversidad. ¿Quién está haciendo eso? El diablo. Haciéndole a la gente creer que, bueno, Dios es amor y hay que aceptar todo. Dios es amor, pero también es justo. Entonces, cuando pienso en fe intelectual, denme un ejemplo de fe intelectual, a ver, yo ya di uno, denme otro. ¿Quién es Juan Santamaría? ¿Quién? ¿Y cómo sabes? ¿Lo viste? ¿Quién te lo dijo? El héroe que quemó el mesón. Yo mezclo siempre Juan Santamaría con Juanito Mora, ¿está bien? ¿Es lo mismo Juan Santamaría y Juanito Mora? Porque en ese momento estaba Juan Santamaría, ¿sí? Lo empujó Juanito Mora, pero vino San Martín y le ayudó, pero Sarmiento lo atajó. Si eso me enseñaron en Argentina, ¿está bien? En Argentina no tenemos idea quién es Juanito Mora ni Juan Santamaría, así como ustedes tal vez no saben quién es San Martín o Sarmiento. Pero si yo me creo eso, cuando soy niño en el kinder y en la escuela me lo va repitiendo, cuando soy grande, ¿qué repito? Ay, voy a ir a ver a Colón porque la calavera está en Costa Rica. Cuidado con la fe intelectual. Usted tiene que examinar dónde está su fe. ¿Por qué? Porque si solamente se crió en la iglesia y se acostumbró a cantar de pie, vamos a leer la Biblia, me pongo de pie. ¿Quién dijo? No sé, pero siempre se hace así. Si usted no hace las cosas por convicción y naturalidad, tal vez tenga fe intelectual. La segunda es la fe emocional. Basarse en situaciones que vivo o en las pruebas. Y esto es muy normal. La fe emocional hace desastres. Vamos a leer Hechos capítulo 26. Vemos continuamente gente con fe emocional. Hechos 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poquito, por un casi. Agripa se emocionó a escuchar a Pablo, él quería escuchar a Pablo. ¿Nació de nuevo? La Biblia dice que nada, o sea que no. Pero escuchó y se emocionó. Hay una vieja canción que dice: emocionado pero no cambiado. ¿Cuántas veces usted se emocionó? No están mal las emociones, me encanta emocionarme. Yo no tengo ningún problema con levantar las manos, con cantar, con llorar, con cualquier cosa que lo hagas con la convicción de saber que tus emociones están en el lugar correcto. El problema es cuando las emociones salen de control. Necesito tener mansedumbre. Pero pensemos en fe emocional. Tengo un problema con Adri. Ay, Señor, ¿me podés ayudar? Arrebatalo, yo te lo envío. Ah, no, soluciona el problema. Yo se lo pongo ahí. Tengo un problema económico. Señor, tengo problemas económicos. Voy a ofrendar un poquito más a ver si me das. Pasa el tiempo. Ya tengo plata. Ya Adri me perdonó. Ya me siento bien de salud. Ya está. Mucha gente actúa así. Pide oración desesperadamente cuando no tiene trabajo, cuando tiene problemas, en lugar de que la oración sea una constante, orar sin cesar. Cuidado con la fe emocional, porque no es, como dije recién, no está mal emocionarse, pero las personas que se emocionan sin entender, la Biblia dice, Colosenses capítulo 2, versículo 6, de la manera que han recibido a Cristo, anden en Él. Yo recibí a Cristo por fe y camino por fe, pero la fe es intelectual, emocional y me salva. Y cuando voy caminando por fe, la fe me lleva a pensar, entiendo, siento y hago. En más de una oportunidad a veces no sé lo que hago porque camino sin saber a dónde voy, pero tengo la convicción de quién me guía.
No sé si entendió, pero por ejemplo, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y empezá a caminar. Pero Señor, ¿dónde voy a ir? Abraham no cuestionó nada, empezó a ir. Y fue sin saber dónde iba, pero sabía quién lo guiaba. Moisés, lo mismo. Cuando nosotros vinimos a Costa Rica sabíamos dónde veníamos y a qué veníamos, no lo que íbamos a pasar. Pero teníamos algo, la certeza de saber que Dios estaba en la escena. Entonces, tengo que entender, sí, ¿cómo? ¿Y cómo hago? Saber quién es Dios. Por eso, la vida cristiana se basa, bueno, en mi conocimiento de Dios a través de la lectura, en mi intimidad con Dios a través de la oración, en mi relación con Dios a través de la práctica. Y la práctica es algo constante. Entonces, cuando pienso en eso, tengo que pensar también en lo que es la fe emocional. Y cuando vamos otra vez a Hebreos 11, vemos personas que enfrentaron diferentes situaciones. Ante situaciones difíciles, vemos personas que se aferran a Dios y pasan la prueba junto con Dios, y otras que aflojan, que empiezan a dudar. ¿Pero por qué Dios permite esto? No sé por qué lo permite, pero sí sé algo, que todo lo que Dios permite obra para bien. Lo único que yo no hago, cuando una persona está pasando una prueba, no le voy a ir a decir, estás pasando una prueba, bueno, qué bueno, porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. La gente en ese momento no quiere un versículo bíblico. La gente quizás necesita un abrazo y pasar la prueba. Pero cuando miramos todo lo que ellos pasaron, que fueron, apagaron fuegos, fueron matados, torturados, apedreados, aserrados, puestos a prueba, todo lo que ellos pasaron. La verdadera fe obedece a Dios a pesar de las emociones, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias. ¿Escuchó bien? La verdadera fe obedece a Dios a pesar de. ¿A pesar de qué? Emociones, circunstancias y consecuencias. Es que no lo siento, no lo tenés que sentir. Si Dios te lo dijo y lo entendiste, camina. De golpe usted está orando y usted se da cuenta en oración y entiende que en su trabajo se están haciendo cosas incorrectas o ilegales. Tiene dos opciones. La primera es decir, Señor, no quiero ser parte. La segunda es cerrar los ojos. Pero si no quiero ser parte, tengo que renunciar. ¿Sí o no? Sí. Y entonces donde usted va a confiar, Señor, yo no quiero hacer algo ilegal. Y estoy contando esto porque alguien de acá lo vivió. Renunció y Dios le dio un trabajo mejor. ¿Pero qué tuvo que hacer? Jugarse, tener la seguridad de que lo que estaba haciendo en ese lugar era incorrecto, renunciar y confiar intelectual y emocionalmente que Dios le iba a dar. Creo que no pasó ni 2 semanas y ya tenía un trabajo nuevo. Pero había pasado un tiempo largo donde estuvo orando y pensando, yo no voy a ser parte de algo que es ilegal. ¿Saben que muchas veces transamos con la fe? No sé si entiende el término transar. ¿Negociamos con la fe? No, bueno, pero esto no es tan así. Cuando miramos Hebreos 11, no negaron sus sentimientos, no podían cambiar las circunstancias, no podían prever las consecuencias, pero ¿qué hicieron? Confiaron y obedecieron. Tal vez usted no va a poder cambiar las consecuencias. Definitivamente. Usted no puede cambiar las circunstancias que le rodean, pero usted puede obedecer a pesar de. Y cuando pase, es para toda la vida. Por eso, cuando yo pienso en la vida cristiana es por fe. Y pensemos en algunos ejemplos prácticos. ¿Una amistad es por fe? Sí. Cuando yo digo que voy a ser amigo, la Biblia es muy clara. Jesús me llamó su amigo, pero dice que el hombre que tiene amigos tiene que mostrarse amigo, y que amigo y más unido que un hermano, y en todo tiempo amo a mi amigo.
Cuando yo me muestro amigo y soy amigo, ¿por cuánto tiempo voy a ser amigo? O para siempre o nunca lo fui. Uy, pero qué duro. Es que seas así. ¿Por qué? Porque cuando soy amigo y la amistad se basa en el amor de Dios, y si no, no hay amistad, entonces soy amigo para siempre en toda situación y estoy dispuesto a perdonar toda consecuencia. ¿Y la familia? ¿Y la pareja, perdón? La familia está bien dicho. ¿Y la pareja? Lamento que sí existen fracasos en la pareja, pero ¿eso por qué sucedió? Por la dureza de nuestro corazón. Porque si no, deberíamos perdonarnos. ¿Sabes la cantidad de cosas que la flaca me ha perdonado? Y que yo le he perdonado a ella. Gracias a Dios yo ni me acuerdo. Seguramente ella sí, porque ¿cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre? La memoria. Creo que fue esta mañana que hablábamos y me contó algo que pasaba hace 80 años atrás. No, 30 no, pero como 30 por lo menos sí. ¿Por qué? Porque tiene memoria y está bien. Pero cuando te casás es por fe y para toda la vida. ¿Y qué pasa si tropezás? Volvés a empezar. Definitivamente. ¿Por qué? De la manera que Dios me perdonó, así perdono, pero camino por fe. Ahora, fe intelectual, fe emocional, fe salvadora. La fe salvadora es transferir mi confianza a la obra y a la persona de Jesucristo. Vamos a leer Efesios 3:17. Un versículo que me emociona y creo que es el único que yo uso y debo usar cuando una persona quiere entender quién vive. Si usted va a leer Efesios, todos los primeros capítulos, recuerde que Efesios le cuenta todo lo que usted tiene en Cristo. Y en el versículo 17 le dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Habite? ¿Qué significa habitar? Para que Cristo se mueva con toda libertad en sus corazones. Eso es habitar, moverse con libertad. Cuando yo voy a la casa de una persona amiga, me muevo con libertad. ¿Por qué? Porque somos amigos. Ahora que voy a salir y voy a estar hospedado en varias casas, imagínense si llego a la primera casa, después de haber viajado muchas horas y quiero ir al baño y tengo que esperar que me den permiso. Me muero. Entonces, si la persona me va a hospedar, va a abrir su casa. Junto con su casa abre su corazón y yo me muevo con libertad. Ay, y si abusa, nadie va a abusar cuando tiene las cosas bien puestas. Sabe a dónde está. Definitivamente, y si abusa, que abuse. Pero me muevo con libertad. Lo mismo dice Cristo. Y fíjense, ¿para qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y sigue. Entonces, ¿para qué Cristo quiere habitar en mi corazón? Para que le conozca, para que conozca la profundidad de su amor, la anchura de su amor, la totalidad de su amor. Pero para que Cristo habite por la fe tengo que entender, tengo que sentir y tengo que dejarlo. ¿Lo deja? ¿Tiene libertad Jesús en su vida? ¿Por qué? Cuando yo transfiero mi confianza a la obra y a la persona de Jesucristo, lo que estoy haciendo es dependencia en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios. Dios me dejó su palabra. Dios manifestó su persona. Yo quiero ver su poder. ¿Qué tengo que hacer? Aferrarme. Entonces, dependencia en la palabra de Dios. No en cualquier libro, en la palabra de Dios. Todos los libros son buenos. Lea lo que quiera, pero nada reemplaza su tiempo con Dios. Personal, único. ¿Qué hicieron los de Hebreos capítulo 11, que son igual que nosotros? Vieron lo invisible. Oyeron lo inaudible. Tocaron lo intangible e hicieron lo imposible. ¿Qué cosas hay imposibles para Dios? Nada. Entonces, para nosotros no habría nada imposible dentro de la voluntad de Dios. A veces se piensa así, es que no tenemos, una vez alguien me dijo, no, pero yo no quiero ir a esa iglesia porque ahí no se habla del Espíritu Santo y no hay poder. Entonces cuando empecé a conversar, digo, ¿qué es poder?
es que la gente no se cae al piso, no brincan. Eso no es poder, eso es emoción fuera de control. El poder de Dios se ve en vidas transformadas. Entonces, cuando yo pienso todo lo que hicieron, ver lo invisible, tocar lo intangible, hacer lo imposible, tengo que pensar, ¿qué es imposible? Imposible sería que una persona se salve a sí misma. Ahora estamos aprendiendo cómo evangelizar. Intelectualmente la mayoría ya sabemos. Emocionalmente nos hablaba del infierno, ya sabemos que la persona sin Cristo está en el infierno. ¿Qué nos falta? Salir a la calle. Y les aseguro algo, no se puede apostar. Pero ¿sabe cómo lo haría? Les aseguro algo, que si en este momento diríamos, hay gente afuera, vamos a evangelizar con los métodos que tenemos, el 10% saldríamos. El resto por presión de grupo, bueno, si no me queda otra. ¿Y el resto? Y el resto no, ¿por qué? Y porque no tengo el don. Capaz que no tengas el don, pero si tenés la convicción que la gente sin Cristo está perdida, entonces lo harías. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Otra vez, Hebreos 11, versículo 3. Qué bueno que me taparon el reloj con la bandera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo se constituye el universo? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y voy a Génesis, cuando Dios está creando, ¿cómo creó todas las cosas? Dios dijo y fue hecho. Punto. La fe bíblica hace que yo pueda creer en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Refuta la teoría de la evolución teísta. Dios hizo algo de la nada. Y es emocionante estudiar todo eso, pero de la nada lo hizo. Él dijo y fue hecho. Y vemos los 7 días perfectos de la creación, donde inclusive nos hace a nosotros, y todo fue hecho por la palabra de Dios. Fue constituido por la palabra de Dios. No hay duda que fue así. Y todas las cosas en Él se sostienen. Cuando miramos la creación, vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu, en la creación haciendo todas las cosas. Sin embargo, más de una vez hemos llegado a pensar que los de la teoría de la evolución tienen razón. No. Si yo creo la Biblia por fe, el otro día había una charla, un miércoles, si había personas en otros planetas. Porque hay algunos cristianos que creen que sí. ¿Usted qué piensa? A pesar de que yo tenga cara de marciano, ¿no hay personas en otro planeta? ¿Y por qué no? ¿Cómo podemos saber que no? La Biblia no lo dice. Si la Biblia lo dijera, entonces lo creo. Si la Biblia no lo dice, ya está. Sin embargo, hay gente que trata siempre de cuestionar. Y otra vez, ¿eso es para que termine? Refuta la teoría de la evolución teísta. Dios hizo algo de la nada, lo hizo por la palabra constituido. ¿Qué es constituido? Equipado o formado. Esta misma palabra la podemos encontrar en Efesios cuando dice, Él constituyó, Él estableció, Él creó, y creó de la nada. Entonces, va mucho más allá de lo material, va por la palabra de Dios. Y le dejo este cuadro. Fe bíblica, intelecto, emoción, voluntad, salvación. No puede haber salvación si todo nuestro ser no se entera de lo que está sucediendo. Yo entiendo, yo siento. ¿Cómo llego a sentir? La convicción que el Espíritu Santo me da. Entonces, tomo mi fe y la coloco en el autor de la fe. Y ahí soy salvo. Ni antes ni después. La salvación es de Dios, mi trabajo es predicar. La fe bíblica es la confianza absoluta en la palabra de Dios. No hay otra forma. Es la confianza absoluta en la palabra de Dios. La semana que viene vamos a ver cómo funciona la fe bíblica. Pero, qué importante es que usted sepa ahora
¿Dónde está su fe? ¿En las emociones? ¿En lo que siempre se hizo? Es muy interesante. Lean el capítulo 1 del libro Cristianismo Real, porque siempre se hizo así. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, cuando vamos a leer la Biblia, la gente se pone de pie. ¿Por qué se pone de pie? Respeto, tradición, me gusta más, formalismo. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que ponernos de pie? Sin embargo, hemos hecho lo siguiente. Está bien por formalismo, está bien por... Todo lo que ustedes quieran está bien. ¿Saben qué está mal? Ay, mira, fulano no se paró y estamos leyendo la Biblia. Porque somos de esos. Ya cuando empezaste a juzgar ya está mal. Y porque siempre se hizo así, no necesariamente se tiene que hacer así. Tenemos que adoptar la palabra de Dios como nuestra y adaptarnos al lugar donde estamos. Quizás se basaron en leer la Biblia de pie porque lo vemos en Esdras. Sí, está bien. Entonces tengo que orar 3 veces al día como oraba Daniel. No, tengo que orar 3 veces al día. Tengo que orar sin cesar, continuamente. Así que, ¿cuál es el desafío? Colocar la fe que usted tiene en el autor y consumador de la fe y saber que toda la gente de Hebreos 11 es igual que usted y que yo. Podemos hacer exactamente lo mismo porque tenemos el mismo Dios. ¿Qué falta? Tener la misma convicción. ¿Y cómo viene eso? Lectura, oración, que me lleve a la obediencia. ¿Oramos juntos?